las tradiciones en torno a Día de Muertos, pero también pues del altar, ¿no? Que tiene toda una historia. Así es. Sí, mira, ahora yo propuse que habláramos un poco más como de la geohistoria de... ¿Qué es la geohistoria? A ver, Ajá, cuéntanos. vale. Bueno, geohistoria es el nombre de la licenciatura en la cual yo colaboro. Ok. Y es un campo del conocimiento en realidad muy reciente, como una licenciatura en la UNAM. Ok. Tenemos solo 10 años, pero bueno, para no hacerles el cuento muy largo, es un campo de conocimiento que no es como estudiar historia, ni tampoco como estudiar geografía. Incluye, sí, la perspectiva, tiene un fuerte componente geográfico, pero incluye la perspectiva del tiempo para poder entender los procesos contemporáneos. Ok. ¿No? Entonces... Y por ejemplo, el Día de Muertos, Exacto. o sea, imaginamos que tiene muchos años, ¿no? Sí. De celebrarse en nuestro país, que nos da tanta identidad, pero a ciencia cierta no tenemos la gente común una noción real. Sí, mira, te propongo que hablemos de la geohistoria del Día de Muertos. A ver. En ese sentido, bueno, el altar en sí mismo es como un vestigio, unas pistas que nos dan sobre el pasado. En el altar podemos encontrar elementos del pasado prehispánico, que está muy presente, pero también elementos del pasado colonial y también elementos de otras tradiciones funerarias que trajeron los españoles, otros pueblos europeos que también llegaron a América, pues con su encuentro, con el dominio, porque fue en realidad el dominio, ¿no? Ok, o sea, no solo nuestra piel es mestiza y nuestra sangre, claro, también nuestras tradiciones como esta. Sí. Tiene mezcla de las dos culturas. Sí, y en el altar confluyen, eso es lo que me parece maravilloso, confluyen estas historias de pueblos remotos y que no están que no formaban parte de este territorio, digamos, de manera normal, pero también el diálogo de esas tradiciones con los pueblos mesoamericanos. Oh, wow, estoy impresionado, mi Cari preciosa. ¿Qué más podemos ahondar en la geohistoria del altar? Bueno, te decía yo, en el altar encontramos varios elementos prehispánicos. Entre ellos, por supuesto, las figuras de calaveritas, las calaveras, ajá, sí, que evocan al culto a los muertos, al culto o a los templos de Micantecutli, que era el dios de la muerte, que se representaba con cráneos. Entonces, allí tenemos esos elementos. Ahora encontramos muchas calaveritas de dulce, pero digamos en la época prehispánica eran de amaranto. Entonces estas calaveritas de amaranto datan o nos evocan más a ese pasado prehispánico. Que no sé si me voy a salir mucho del tema, pero hasta donde yo me quedé, hay ciertas zonas de México donde se siguen sacando los huesos reales de los difuntos, se desempolvan, se limpian y se ponen en un altar también. Sí, sí, sí. De hecho, creo que no deberíamos hablar de el Día de Muertos, sino los días de muertos, porque no existe una sola manera de conmemorar, de recordar a nuestros difuntos, sino que en algunas zonas parece pues el cine, pues los medios de comunicación, por supuesto, parece que se trata de un solo Día de Muertos y que se conmemora de la misma manera en todo el país, pero no es así. En algunas zonas, por extraño que parezca, se sacan los huesos. Exactamente, y además también hay que diferenciar, ¿no? Porque no es el mismo día para los muertos adultos que para los muertos niños. Sí, esa ya es una incorporación pues del culto católico, exactamente. En efecto, pues el día primero nos acercamos con los niños, con los angelitos, y entonces allí el altar tiene ciertas características, casi siempre está acompañado de juguetes o cosas por el estilo, pues que acercan a los difuntos que son menores de edad. Y ya el día 2, el Día de Todos los Santos, ya está dedicado a los difuntos adultos, digamos, ¿no? Ok, y como decías al principio, ¿no? Tiene estos elementos que vienen desde la época prehispánica, o sea, el hecho de integrar los 4 elementos, de pedir permiso a los 4 elementos, de tener fuego, aire, agua, ¿no? Tierra, incluso a través de las flores de cempasúchil, en el mismo altar, supongo que también tiene un sentido. Sí,
Esto tiene que ver con la cosmovisión, digamos, con la manera de entender de los pueblos mesoamericanos del mundo. Todos estos elementos eran muy importantes, pero además también, fíjate, está el tema de la sal, el copal, que están muy asociados a la purificación, Sí. a la espiritualidad. Justo son elementos que se incorporan específicamente en Día de Muertos para ayudarles a llegar, las flores, el fuego, que el fuego también, para el caso concreto de Michoacán, también tiene que ver con Krikaveri, que es el principal dios del panteón purépecha. Es que justo eso te iba a preguntar, si ya desde antes de la conquista estábamos hablando de deidades o de dioses que tenían que ver con la muerte. Sí. Ya había muchas, fiestas. Quisiera decir que según los hallazgos de los arqueólogos y también de los historiadores, el rito original de Día de Muertos en Mesoamérica se conmemoraba hacia el mes de agosto y estaba asociado con los ciclos agrícolas. Ya es con la llegada de los españoles que dicen vamos a mezclarlo con el Día de Todos los Santos y se mueve hacia noviembre, pero antes era en agosto y estaba vinculado con estas actividades agrícolas. Pero entonces, así como los humanos o las personas creemos que la vida se puede alargar más allá, ¿será que entonces la Tierra también está en constante evolución? Claro, qué buena pregunta. Por supuesto, amiga. Qué chocoso, siempre hago buenas preguntas, ¿sí o no? Así es. En efecto, digamos, en geohistoria utilizamos un concepto que se llama paisaje ritual o territorio ritual y tiene que ver con este asunto del vínculo con la tierra, con el trascender, ¿no?, a través de la muerte y también de involucrarse con los ciclos de la naturaleza. Entonces, cuando hablamos de este paisaje ritual, de este territorio ritual, podríamos hablar de todas estas prácticas que las comunidades, que las poblaciones desarrollan para formar parte de un ciclo mucho más amplio, muchas veces de ellas asociadas a la naturaleza. Es que me parece tan interesante porque cuando nos sentimos tan orgullosos de nuestra tierra, no es solo una especie de poema o no solo es una especie de idea, verdaderamente estamos conectados con la tierra y más cuando llega la muerte. Así es. La muerte, fíjate, por ejemplo, en la tradición mesoamericana, la muerte es en realidad, recuerda el inicio, recuerda el origen. Entonces es esta visión cíclica de la vida y cíclica pues de la vida humana, pero también de la vida de la naturaleza. Qué interesante, porque el mundo sigue girando y nuestra vida también. Así es. ¿No, mi Cari? ¿Algún último mensaje para no olvidar esta tradición tan entrañable y tan arraigada en nuestra sangre? Bueno, sí que tengo un mensaje, espero no sea demasiado largo, pero bueno, en geohistoria también pensamos que es muy importante considerar cómo la renovación de estas tradiciones transforman la territorialidad. Porque en Michoacán, los pueblos que son más visitados justo por la conmemoración del Día de Muertos. Me gustaría hacer un llamado a hacer una visita respetuosa. Bien dicho. Respetuosa. No digo que no vengamos a Michoacán a vivir el Día de Muertos. Fiesta, pero... O que no sea una fiesta, pero una fiesta respetuosa, procurando la ritualidad de las poblaciones michoacanas que les reciben con los brazos abiertos. Nosotros podemos ser parte, pero siempre conservando con mucho respeto las tradiciones de todos nuestros pueblos. Gracias, Karina Vázquez Bernal. Siempre es muy ilustrativo platicar contigo y muy interesante. Vuelve pronto y ahora vámonos a una pausa. Esto es Giros Michoacán. Hasta luego.